¿Te imaginas ver tu propia mano pudrirse frente a tus ojos? Imagínalo por un momento. Extiendes tu mano con soberbia, creyéndote intocable, pero de repente algo espantoso sucede. Tu piel se arruga, tus músculos se contraen y en cuestión de segundos la carne de tu mano comienza a pudrirse ante tus propios ojos. El dolor es insoportable, pero lo peor no es el sufrimiento físico, sino la aterradora certeza de que esto no es un accidente, es un juicio divino. Esto no es una historia de ficción ni una leyenda inventada. Es un evento real que ocurrió en la historia bíblica, un castigo inmediato y aterrador que dejó a todos los presentes en shock. ¿Cómo llegó este rey a enfrentarse con Dios de tal manera? ¿Qué hizo para provocar un castigo tan espantoso? La impactante historia de un rey que desafió a Dios y pagó el precio al instante. Este es el relato de un monarca que se creyó más grande que Dios, que pensó que podía actuar sin consecuencias, sin imaginar que en cuestión de segundos recibiría una de las lecciones más escalofriantes jamás registradas en la Biblia. Su historia no solo revela el poder de Dios para castigar la arrogancia de los hombres, sino que también nos deja una enseñanza crucial para nuestros días. Lo que estás a punto de escuchar es un relato que desafía el tiempo y nos muestra que nadie, por más poderoso que sea, puede desafiar al Creador sin enfrentar las consecuencias. Pero antes de entrar en detalles, ¿quién era este rey? ¿Cuál fue su error fatal? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su castigo? Prepárate, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre la justicia divina. Comencemos. ¿Quién era este monarca y por qué cometió un error fatal? La historia que estás a punto de escuchar no es cualquier relato bíblico. Es un testimonio del poder de Dios y de lo que ocurre cuando alguien cruza una línea que jamás debió cruzar. El protagonista de este suceso fue el rey Jeroboam, un hombre que tuvo en sus manos la oportunidad de gobernar con justicia, pero que en su soberbia cometió un error fatal: desafiar directamente la autoridad de Dios. Jeroboam fue el primer rey del reino dividido de Israel. Cuando Dios le entregó el poder, en lugar de mantenerse fiel, tomó una decisión que lo condenó. Creó ídolos de oro y estableció su propio sistema religioso para apartar al pueblo del verdadero Dios. ¿Te imaginas el nivel de arrogancia? Un hombre común, levantándose contra el mismísimo creador del universo, pretendiendo dictar sus propias reglas. Pero lo que él no sabía era que Dios no se queda callado cuando alguien desafía su santidad. Su orgullo lo llevó a una acción que desató una ira divina inmediata. La escena era impresionante. Jeroboam estaba en Betel, en un altar pagano que él mismo había mandado a construir. Estaba a punto de hacer una ofrenda cuando de repente un profeta de Dios apareció con un mensaje contundente. Este altar será destruido. Dios no permitirá tu pecado y pronto vendrá juicio sobre tu reino. Imagínate la furia del rey. Frente a su pueblo, en su propio altar, un simple hombre se atrevía a desafiar su autoridad. No podía permitirlo. Enfurecido, levantó su mano y ordenó a sus guardias que arrestaran al profeta. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Antes de que pudiera dar la orden completa, algo terrorífico sucedió. Su mano, la misma que extendió con arrogancia, comenzó a secarse y pudrirse en segundos. El horror se reflejaba en su rostro. Lo que era una mano fuerte y poderosa se convirtió en un miembro inútil y deforme. El juicio de Dios había caído sobre él al instante. En un solo momento, el rey que se creía intocable entendió una verdad aterradora. Nadie desafía a Dios sin enfrentar las consecuencias. Pero lo más impactante aún está por contarse. ¿Pudo Jeroboam ser restaurado? ¿O este castigo fue solo el principio de su caída? La mano que se secó y se pudrió en segundos, un milagro, pero en forma de castigo. Imagina el siguiente escenario. En medio de una sala llena de expectantes, el rey, en un acto de soberbia y desafío, extiende su mano para demostrar su autoridad.
Sin embargo, en el instante en que esa mano se levanta, ocurre algo que desafía toda lógica humana. La piel comienza a contraerse, oscurecerse y en cuestión de segundos se pudre ante los ojos de todos. No es un milagro de sanación ni un signo de benevolencia, sino la manifestación directa de una justicia divina que castiga sin demora. ¿Cómo ocurrió este suceso aterrador y qué significado tenía? La respuesta reside en la inmediatez y el poder del mensaje que Dios quiso transmitir. Al desafiar al Creador con tanta arrogancia, el rey activó una respuesta divina tan poderosa que transformó su mano en un símbolo viviente de su error. Este suceso no fue producto del azar, sino una respuesta calculada. Un milagro de castigo diseñado para dejar en claro que la soberbia humana no tiene cabida ante la autoridad suprema. Cada detalle de este castigo fue intencional. La rápida descomposición de su mano actuó como un presagio, una advertencia visual para el pueblo y para cualquier otro que se atreviera a poner en duda la voluntad divina. La transformación de una extremidad vital en algo marchito y descompuesto representa de forma escalofriante el precio de desafiar lo sagrado. Fue un recordatorio contundente de que la justicia divina no se demora y que ningún poder terrenal puede evadir su juicio. Este milagro castigo invita a reflexionar profundamente la impermanencia del poder humano. No importa cuán alto te eleves, siempre estarás a merced de fuerzas que trascienden lo terrenal. El mensaje de humildad, la imagen de una mano pudriéndose, es un grito silencioso de que la soberbia solo conduce a la ruina. La certeza de la justicia divina. Cuando se desata la ira de Dios, la respuesta es inmediata y devastadora. La mano que se secó y se pudrió en segundos no solo impactó por su horror visual, sino por el mensaje inconfundible que dejó. Ningún acto de desafío pasará sin ser respondido y la justicia divina se manifiesta de la manera más directa y aterradora. El pánico del rey, su súplica desesperada, de desafiante a suplicante en cuestión de segundos. Hace apenas un instante el rey Jeroboam se sentía intocable. Se creía con poder absoluto, capaz de desafiar las leyes divinas y mandar sobre los hombres sin temor. Confiado en su autoridad, había levantado la mano para dar una orden, pero esa misma mano, la que simbolizaba su poder, se convirtió en su condena. Imagínalo por un momento. Una sensación extraña recorre su brazo. En segundos, la piel se seca, las venas se endurecen y la carne se torna ceniza ante sus propios ojos. Un frío mortal sube por su cuerpo. El horror lo invade. El que hace solo un instante ordenaba con soberbia, ahora tiembla de miedo. Su arrogancia se desvanece y el terror lo consume. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha podido desafiar a Dios de esta manera? ¿Qué hizo cuando vio su mano destruida? La escena es impactante. El rey Jeroboam, el mismo que segundos antes quería apresar al profeta de Dios, ahora cambia completamente su actitud. El miedo lo domina. Ya no es un rey dando órdenes, sino un hombre desesperado clamando por ayuda. Te lo ruego, intercede ante tu Dios por mí y pídele que me sane. Sí, lo has escuchado bien. El mismo rey que desafió la autoridad de Dios ahora suplica misericordia. Y aquí hay un detalle clave. Dice tu Dios y no mi Dios. Esto muestra que en su corazón nunca reconoció verdaderamente al Señor. A pesar del milagro que acababa de presenciar, Jeroboam seguía sin querer someterse a Dios. Solo quería salvar su propia piel. En ese momento, el profeta, aquel a quien el rey quiso apresar, hace algo sorprendente. Intercede por él, no le guarda rencor, no lo condena, sino que ora a Dios. Y entonces ocurre otro milagro. Dios, en su misericordia, responde. La mano de Jeroboam es restaurada, la carne vuelve a su estado normal, los músculos recuperan su fuerza y el dolor desaparece. Dios le dio una segunda oportunidad, pero aquí surge una gran pregunta. ¿Aprovechó el rey este milagro para cambiar su corazón? La respuesta te sorprenderá. ¿Dios le dio otra oportunidad?
La inesperada reacción de Dios ante la súplica del rey. El ambiente en Betel era tenso y sobrecogedor. El rey Jeroboam, quien segundos antes había extendido su mano con furia y arrogancia, ahora se encontraba temblando de miedo, suplicando desesperadamente por su vida. El profeta de Dios, testigo del castigo inmediato, tenía en sus manos una decisión crucial: interceder por el rey o dejar que sufriera las consecuencias de su soberbia. Pero aquí ocurre algo sorprendente. A pesar de que Jeroboam había intentado apresarlo, a pesar de su idolatría y rebelión, el profeta oró a Dios por él. Y lo más asombroso fue la respuesta divina. En un instante, la mano marchita del rey comenzó a restaurarse. Lo que antes era carne seca y putrefacta, ahora recuperaba su vida. El milagro de castigo se convirtió en un milagro de sanación. Dios, en su infinita misericordia, le dio otra oportunidad. ¿Se sanó o quedó marcado para siempre? Su mano fue completamente restaurada, pero la gran pregunta es, ¿y su corazón? El propósito de este milagro no era solo castigar, sino llamar a Jeroboam al arrepentimiento. Dios le había demostrado que tenía el poder para castigar y para restaurar, esperando que el rey comprendiera la lección y abandonara su camino de pecado. Pero aquí ocurre algo trágico. Jeroboam no cambió. A pesar de haber visto el poder de Dios con sus propios ojos, su corazón permaneció endurecido. En lugar de humillarse ante Dios y abandonar su idolatría, siguió en su rebelión, construyendo altares paganos y apartando al pueblo del verdadero Dios. Y este error le costaría caro. Su reinado se llenó de conflictos, su descendencia fue cortada y su legado quedó marcado por la desobediencia. El milagro de su sanación no fue suficiente para transformar su corazón. Dios le dio otra oportunidad, pero él la desperdició. Y aquí surge una gran lección para todos. Cuando Dios nos muestra su poder y nos da una segunda oportunidad, ¿cómo respondemos? Jeroboam vio la mano de Dios actuar 2 veces en su vida, una para castigar y otra para restaurar. Pero eligió ignorar el llamado al arrepentimiento. Que esta historia nos haga reflexionar. Cuando Dios nos da una oportunidad, no la desperdiciemos. La gran lección para nosotros hoy: ¿por qué este castigo fue inmediato y tan impactante? El caso de Jeroboam es uno de los castigos más rápidos y aterradores en la Biblia. No hubo advertencias, no hubo señales previas. La consecuencia de su pecado llegó en el mismo instante en que intentó desafiar a Dios. Esto nos muestra algo crucial. Hay pecados que Dios no tolera y que exigen una respuesta inmediata. El rey no solo cometió idolatría al levantar altares falsos, sino que intentó usar su poder para silenciar la voz de Dios. Ordenó apresar al profeta solo porque no le gustaba su mensaje. En ese momento, Jeroboam no estaba enfrentándose a un simple hombre, sino al mismo Dios. Por eso el castigo fue rápido, visible y aterrador. Dios dejó claro que nadie, por más poderoso que sea, puede desafiarlo sin sufrir las consecuencias. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo el castigo, sino la misericordia. A pesar de la arrogancia del rey, Dios le permitió ser restaurado. Y aquí es donde llegamos a la gran lección para nosotros hoy. La gran lección para nosotros hoy: ¿por qué este castigo fue inmediato y tan impactante? El caso de Jeroboam es uno de los castigos más rápidos y aterradores en la Biblia. No hubo advertencias, no hubo señales previas. La consecuencia de su pecado llegó en el mismo instante en que intentó desafiar a Dios. Esto nos muestra algo crucial. Hay pecados que Dios no tolera y que exigen una respuesta inmediata. El rey no solo cometió idolatría al levantar altares falsos, sino que intentó usar su poder para silenciar la voz de Dios. Ordenó apresar al profeta solo porque no le gustaba su mensaje. En ese momento, Jeroboam no estaba enfrentándose a un simple hombre, sino al mismo Dios. Por eso el castigo fue rápido, visible y aterrador.
Dios dejó claro que nadie, por más poderoso que sea, puede desafiarlo sin sufrir las consecuencias. Pero lo más asombroso de esta historia no es solo el castigo, sino la misericordia. A pesar de la arrogancia del rey, Dios le permitió ser restaurado, y aquí es donde llegamos a la gran lección para nosotros hoy. ¿Puede pasar algo así en la actualidad? ¿Sigue Dios castigando de esta forma? Es una pregunta que muchas personas se hacen. En la Biblia vemos castigos inmediatos como el de Jeroboam, la muerte de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ¿puede Dios actuar de la misma manera hoy? La respuesta es sí y no. Dios sigue siendo el mismo, justo, santo y poderoso, pero en esta era de la gracia, Él da más oportunidades para el arrepentimiento antes de ejecutar un juicio inmediato. Sin embargo, eso no significa que no haya consecuencias para quienes desafían lo sagrado. A lo largo de la historia han existido casos sorprendentes de personas que han desafiado a Dios de manera arrogante y han sufrido consecuencias impactantes. Casos sorprendentes de personas que desafiaron lo sagrado y lo que les ocurrió uno. Un hombre que maldijo a Dios en televisión. En una entrevista, el famoso actor John Lennon dijo en los años 60, «El cristianismo desaparecerá. Jesús está pasado de moda. Somos más populares que él». Años después, fue asesinado a balazos por un fanático. 2. El hombre que desafió a Dios en su discurso, el expresidente de Brasil, Tancredo Neves, dijo en su campaña, «Si consigo 500.000 votos, ni Dios podrá impedir que llegue a la presidencia». Ganó la elección, pero murió antes de asumir el cargo. 3 cantantes y artistas que jugaron con lo sagrado. Algunos músicos han usado símbolos satánicos en sus conciertos, burlándose de Dios. Varios de ellos han sufrido muertes trágicas, extrañas enfermedades o accidentes inesperados. 4 casos de personas que desafiaron la Biblia y terminaron mal. Se han registrado historias de personas que han quemado Biblias, se han reído de Dios o han destruido iglesias y poco después han tenido experiencias aterradoras, accidentes o enfermedades inexplicables. Entonces, ¿Dios castiga a todos así? No siempre. Dios es paciente y misericordioso y espera que las personas se arrepientan. Muchas veces, en lugar de un castigo inmediato, permite que las personas sigan su camino, pero las consecuencias de su pecado tarde o temprano llegan. El caso de Jeroboam nos recuerda que nadie es intocable ante Dios. Podemos ver a personas que desafían lo sagrado sin recibir un castigo inmediato, pero la justicia de Dios siempre se cumple, ya sea en esta vida o en la eternidad. ¿Cómo evitar caer en el error de Jeroboam? Si Dios castigó a este rey de forma tan inmediata, ¿qué podemos hacer para no cometer el mismo error? Jeroboam cayó en 3 grandes pecados que lo llevaron a su ruina: soberbia, idolatría y rebeldía contra Dios. Pero la Biblia nos enseña cómo evitar estos errores y vivir bajo la bendición de Dios. 1. Humildad ante Dios. La soberbia fue lo que llevó a Jeroboam a creerse intocable, pero la humildad nos mantiene en el camino correcto. En lugar de desafiar a Dios, debemos reconocer nuestra dependencia de Él. 2. Fidelidad a lo sagrado. Jeroboam creó sus propios altares y dioses falsos. Hoy en día, la idolatría sigue existiendo, ya sea en la forma de dinero, poder o placeres. Debemos asegurarnos de que Dios es nuestra única prioridad. 3. Obediencia a la palabra de Dios. Cuando Jeroboam intentó apresar al profeta, en realidad estaba rechazando el mensaje de Dios. Hoy, muchas personas escuchan la palabra, pero no la obedecen. Si queremos evitar un destino como el suyo, debemos vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Jeroboam tuvo su oportunidad de cambiar, pero no la aprovechó. Tú, en cambio, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. No esperes a que sea demasiado tarde. ¿Cómo acercarnos a Dios y no fallar como este rey? Jeroboam tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, pero decidió alejarse de Dios y confiar en su propio poder.
nosotros aún tenemos la oportunidad de hacer lo contrario, acercarnos a Dios y mantenernos firmes en Él. Aquí hay 3 pasos clave para no cometer el mismo error. 1. Busca a Dios con un corazón sincero. Jeroboam solo buscó a Dios cuando estuvo en problemas, pero nunca se arrepintió de verdad. No esperes a una crisis para acercarte a Dios. Hazlo hoy, con un corazón sincero y dispuesto a obedecer. 2. Permanece en la oración y en su palabra. Si Jeroboam hubiera escuchado a los profetas en lugar de ignorarlos, su historia habría sido diferente. Hoy, Dios nos habla a través de la Biblia y la oración. Si queremos evitar el error de alejarnos de Él, debemos mantenernos firmes en su palabra cada día. 3. Obedece, aunque cueste muchas veces. Obedecer a Dios implica ir en contra de lo que el mundo nos dice. Jeroboam eligió lo fácil en lugar de lo correcto. No caigas en la misma trampa. Aunque la obediencia a Dios tenga un precio, la recompensa es eterna. Dios siempre está dispuesto a recibirnos con misericordia, pero depende de nosotros acercarnos a Él y permanecer fieles. No repitas la historia de Jeroboam. Hoy tienes la oportunidad de caminar con Dios y vivir bajo su bendición. Aprovecha esta oportunidad. Ahora es tu turno de actuar. Si esta historia te ha hecho reflexionar, detente un momento y pregúntate, ¿estoy respetando la grandeza y misericordia de Dios en mi vida? La experiencia de Jeroboam nos muestra que la arrogancia y el desprecio hacia lo sagrado tienen consecuencias reales y que cada día se nos brinda la oportunidad de corregir nuestro camino. Te invito a reflexionar. Piensa en cómo tus acciones y decisiones se alinean con el respeto hacia lo divino. Compartir. Difunde este mensaje para que más personas puedan aprender de esta impactante historia. Interactuar. Deja tus comentarios, comparte tus experiencias y cuéntanos cómo te ha impactado este relato. Suscribirte. Únete a nuestro canal para recibir más historias y lecciones que te inspiren a vivir con fe y humildad. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida. Actúa hoy y acércate a lo sagrado. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. El rey Jeroboam pensó que podía desafiar a Dios, pero aprendió de la manera más dura que nadie está por encima de su poder. Su historia nos deja una gran lección. Dios es justo, pero también es misericordioso, y siempre nos da la oportunidad de cambiar. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, no lo ignores. Aprovecha la oportunidad que Dios te da cada día para acercarte más a Él. Si te gustó este video, déjanos tu like y comparte este mensaje con más personas. Suscríbete para seguir descubriendo historias impactantes que nos enseñan sobre la fe, la justicia y el amor de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.